el diámetro o la longitud mesiodistal a nivel oclusal, ¿no? Abajo es más pequeño y arriba es mucho más amplio. En cambio, en los dientes permanentes esa construcción no es muy marcada. Hay una ligera construcción que me indica el nivel del cuello, pero no es tan diferente como si lo vemos aquí, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias voluminosas del volumen, de forma, de color, de composición química, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? El tamaño. El tamaño de los dientes permanentes obviamente son mucho más grandes en sentido vertical, ¿no? Una longitud vertical es mucho mayor, pero eso también tiene que estar en relación al tamaño de los maxilares. No puede haber esa discrepancia, porque si ustedes han hecho malformaciones dentales, cuando se dan las discrepancias entre el tamaño de los maxilares y de los dientes, vamos a tener malformaciones. Macrodientes o microdientes, ¿no? Eso será pues relativo, ¿no? Porque va a estar determinado. Yo voy a ver un diente pequeño cuando el maxilar es muy grande, y de repente el tamaño del diente sí es normal. Eso es relativo. Entonces, este tamaño, ya sea vertical o también transversal, está en relación al tamaño de la pieza dental. Observen ustedes aquí, miren, a nivel coronal, también la diferencia en cuanto al tamaño, ¿no? Aprovechemos a ver aquí la forma de las raíces. Miren, vamos a ver que los dientes temporales, ya lo veremos, van a ser mucho más afincados. Si vemos como que el diente temporal es mucho más globoso, ¿no? Más globoso, sobre todo en sentido vestibular. ¿Por qué? Por la construcción a nivel cervical. Entonces nosotros podemos determinar esas diferencias utilizando varios indicadores o criterios, como es la forma, que acabamos de ver, el volumen, la densidad, que significa la cantidad de un elemento por área, la radiopacidad en relación a qué, ¿qué dice? La radiopacidad en relación a qué se toma en cuenta la radiopacidad. ¿En relación a qué? Al grado de mineralización. Muy bien, en relación, bien Claudia, a la mineralización, hemos dicho, es más radiopaco cuando es más mineralizado, ¿no? Entonces, el espesor quiere decir el grosor de estas estructuras, los diastemas, ¿no? Los espacios diastemas son los espacios que hay entre los dientes temporales. La implantación, la forma como está implantado, unido hacia los maxilares, el color que lo acabamos de ver, la presencia de perigematíes. ¿Qué cosa eran las perigematíes? La manifestación superficial de las estrías de Rexus, la forma de la raíz, la pulpa, la presencia de conductos accesorios, ¿no? El complejo dento-alveolar, la mucosa oral, etcétera, etcétera. O sea, existen varios indicadores o puntos que me permiten establecer diferencias entre la dentición temporal y la dentición permanente, ¿no? Y hemos hablado la morfología de la pieza dentaria, podemos completar que las fosas, recuerden, tenemos un plano oclusal y las fosas y fisuras de la parte oclusal que son más profundas en los dientes temporales que en los permanentes. Son tan profundas, hijos, que a veces se dice, obviamente no es muy frecuente, está ausente o se asisten en pequeñas cantidades
el esmalte. O sea, en esta fisura voy a encontrar de repente una mínima cantidad de esmalte o simplemente a veces no hay. Por eso es que el avance de la carie dental y la aparición de caries dentales en los dientes temporales es mucho más rápido. Y de ahí las medidas preventivas que se deben dar en los dientes temporales, ¿no? El volumen, hemos dicho, son menos voluminosos, pero las molares temporales tienen mayor volumen que los dientes que lo van a reemplazar. La densidad de tanto del esmalte como de la resina es menor. Significa que habrá una menor cantidad de prismas del esmalte, una menor cantidad de túbulos dentinarios. Y la radiopacidad en esmalte, dentina, cemento es menor. ¿Por qué? Por el menor grado de mineralización. ¿Y por qué tiene un menor grado de mineralización? Por el tiempo de formación. Por el tiempo de formación. Veamos entonces, aquí tenemos, y hemos dicho, una forma globosa porque a nivel cervical hay una constricción mayor. Los surcos a nivel cervical son mucho más profundos, ¿verdad? La longitud, ya lo hemos visto también, mesiodistal a nivel cervical es mucho mayor que la longitud a nivel oclusal en los dientes temporales. En cambio, en los dientes permanentes no hay mayor diferencia en esas longitudes mesiodistales, ¿ya? Tanto a nivel oclusal como a nivel cervical, ¿sí? Aquí podemos verlo, creo, aquí pueden ver, miren, igualmente la longitud mesiodistal es mucho mayor, es mucho más evidente que la longitud cérvico-oclusal, ¿no? Aquí lo podemos ver, es mucho mayor. En cambio, en los dientes permanentes hay cierta diferencia, pero no es tan marcada como en los dientes temporales. Entonces, la distancia cérvico-cuello-oclusal es mucho menor. A esto me refiero cuando hablaba de surcos y fisuras que son mucho más marcados. Ahora, nosotros en la parte interna tenemos la cámara pulpar, ¿no? La cámara pulpar. De tal manera que, miren, el piso está a este nivel. El espacio que existe en el piso de la pulpa coronal y la furca, una cosa es fulcrum, que era el eje del punto, el eje de rotación, que generalmente se encuentra en la mitad de la longitud de la raíz. Ese es fulcrum. Ya ese término lo van a emplear más cuando lleguen a rehabilitación. Ya, como les decía, esta distancia es mucho menor que entre el diente permanente del piso de la cámara pulpar de la corona hacia la pulpa es mucho menor. ¿Cuál es la importancia de eso? Para poder tener cuidado cuando traten los dientes temporales, porque ustedes van a hacer también tratamiento de conducto, lo que se llama la pulpectomía, ¿no? Y a veces por buscar el conducto no buscamos bien y podemos ir perforando a este nivel. Los conductos están lateralizados, ya les van a decir, ¿no? Tenemos dos mesiales, uno distal, pero a veces cuando recién empezamos no sabemos ubicar bien y de repente estamos colocando aquí la pieza y seguimos, es posible que podamos hacer una guía falsa muy rápidamente, porque esa distancia es más corta. En cambio, en el diente permanente es mucho más larga, de tal manera que no me va a ser tan fácil llegar hacia el espacio de
dé cuenta y no he causado lesión, porque si ustedes hacen una comunicación público-periodistal, definitivamente ya no van a tener éxito en ese tratamiento. Ya no, van a tener que extraer la pieza de talla, ¿no? Entonces, mire, esa distancia desde el piso de la cámara principal a la sulca es menor en los dientes temporales que en los dientes permanentes. ¿Está claro eso, hijos? ¿Se entiende? Por favor. ¿Sí? Por favor, ¿se entiende o no? Oiga, conteste, pues, hijos. Doctora, ¿podría repetir cuál era la importancia de la menor distancia de... A ver, niña, usted está entrando, está haciendo una cavidad acá, aquí, en el interior, está haciendo una cavidad. No puedo ubicar bien y estoy introduciendo mi fresa para ubicar acá un conducto. ¿Aquí va a haber un conducto? No, ¿y qué va a pasar entonces si yo sigo insistiendo en colocar mi fresa ahí? ¿Ah? ¿Y esa falsa mía dónde va a llegar? Al ligamento periodontal, pues sí, porque aquí va a estar el espacio periodontal. Entonces aquí rápidamente ustedes pueden crear falsas vías. En cambio, en un diente permanente no, porque la distancia es mayor. O sea, ustedes pueden ver, no pueden darse cuenta que están ubicando mal esa pieza dental, su fresa, que están creando una falsa vía. Entonces, no voy a llegar tan rápidamente a mi espacio periodontal. Muy bien. Aquí, para que puedan ver, miren, la constricción a nivel cervical que presentan todas las piezas temporales. Esto hace, pues, que veamos al diente, ¿no? A la corona del diente temporal como que más voluminosa en relación al cuello, como más globoso en la forma de las piezas temporales. Entonces, hicimos un ejercicio, tengo la forma de las raíces, son acintadas. Yo creo que saben lo que es acintada, ¿no? En cambio, los dientes permanentes tienen una forma cónica, o sea, así, redondo, cónica, y el otro es acintada, aplanada, en sentido mesio-distal, eso es acintada por acá. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver claramente, ¿no?, la morfología de las piezas dentales. Les decía que las molares temporales son más voluminosas que los premolares que las van a reemplazar. En cambio, en los dientes monorraticulares, definitivamente los dientes permanentes van a ser mucho más voluminosos, porque van a requerir, el diente permanente va a requerir mayor espacio para poder ocupar el espacio de este diente temporal. Ya, ahora vamos a ver. Bueno, aquí está lo que les he dicho, las coronas son más anchas en su diámetro mesio-distal en relación con su altura cérvico-oclusal. Cervicales, cruzales hacia arriba, son más largos que altos, digamos así. Los surcos cervicales son más pronunciados, por lo tanto, el cuello del diente es mucho más estrecho. El diámetro bucolingual, me faltó decirles, o sea, de aquí hacia adentro, ya sea bucopalatino o bucolingual hacia adentro, o sea, en esto, miren, de la superficie cruzal es mayor que a nivel del cuello. ¿Ven? Teníamos más claro con sí, cuando terminamos la actividad. ¿Vas a tener clase ahora? Obviamente, si el cuello es más estrecho, va a ser menor en todas las dimensiones. Vestíbulo lingual, mesio-distal, porque es mucho más estrecho. En cambio, la corona es mucho más amplia, ¿no? De tal manera que las distancias van a ser mayores. Aquí pueden ver, miren, la radiopacidad. Miren el diente permanente. El diente permanente es mucho más radiopaco. Por tanto, el esmalte de la dentina, por su mayor grado de mineralización, por el tiempo de formación. En cambio, los dientes temporales no. Y miren lo que les decía,
que son mucho más voluminosos en relación a los dientes permanentes, a las premolares que le van a reemplazar. Pero estos espacios que quedarían, porque son más grandes, van a compensar el tamaño del resto de las piezas dentales. Se comprimen, se acercan, ¿no? Por la emergencia de los dientes permanentes que tienen un mayor volumen, ¿sí? El hecho de que miren, de que se formen mayormente en la vida intrauterina, a diferencia de la segunda molar temporal. La segunda molar temporal sí tiene un mayor crecimiento, o sea, un poco más, no tanto, en la vida postnatal. Recuerden que el hecho de tener una fuente de nutrición continua determina características temporales. Es más, las malformaciones dentarias se dan más en los dientes permanentes que en los dientes temporales. Si bien es cierto, muchos dientes permanentes inician su formación en la vida intrauterina, pero su formación en sí se va a dar en la vida postnatal. Por eso es que ellos van a ser mucho más susceptibles o van a ser afectados por los factores ambientales. En cambio, los dientes temporales no hay mayor influencia del factor ambiental, pero sí del factor genético, porque eso es algo que ya viene con el propio bebé, ¿no? Si ese bebé o ese niño no va a tener dientes temporales de una genética, eso es de tipo genético, ya está determinado. Pero los factores ambientales no tienen mayor efecto sobre los dientes temporales, pero sí sobre los dientes permanentes, ¿ya? Porque su mineralización se va a dar más en la vida postnatal. Su formación, la amenogénesis, la dentinogénesis, continúa en la vida postnatal. Los diastemas, ¿qué son los diastemas? Son los espacios que se presentan o que vamos a observar nosotros entre los dientes temporales, más en la parte anterior que en el segmento posterior. ¿Y a qué se debe la presencia de estos diastemas? Porque cuando recién empiezan a evolucionar los dientecitos, están más cerca unos a otros y luego empiezan como a separarse. ¿Por qué? Porque recordemos que los maxilares también van a estar en crecimiento. El diente tiene su tamaño, su longitud medio distal y eso no va a seguir aumentando. No aumenta, sino si los maxilares van a seguir creciendo. Por eso es que se forman esos diastemas. Si nosotros no vemos esos diastemas, ¿cuál podría ser el problema? ¿O no habrá ningún problema posteriormente? ¿Cómo? No, eso me está indicando, si yo no veo espacio, me está indicando que los maxilares no están creciendo normalmente. Ya voy a tener maxilares pequeños, pero ¿qué más? Estamos viendo dientes. Matías, desarrolle. No memoria, desarrolle tu análisis, hijo. ¿Cómo? ¿Y qué va a ocasionar? Apiñamiento dentario. Dijo, ya acá ustedes tienen que pasar a clínicas para poder hacer un diagnóstico. Si yo veo a un niño, ustedes van a tratar pacientes niños y pacientes adultos. Los dientecitos van a empezar, permanente van a empezar a evolucionar a los 6 años. Mi paciente llega a los 4 años o 5 años y no veo espacios ahí, entonces yo ya sé que ese niño va a tener problemas en la posición dentaria, va a haber un apiñamiento dentario, ¿no? Y hay que ver qué cosa le van a recomendar a esos padres de familia. Porque bueno, va a haber apiñamiento y punto. Tiene que ser ahí un control continuo para ir viendo cómo van evolucionando los dientes
poder ir creando espacios. Ustedes van a ir creando espacios para que los dientes se vayan erosionando y acomodándose correctamente, ¿no? Eso es, no es que venga y después cuando venga con todo el alineamiento y recién empezar a tratar, no se puede prevenir, se puede ayudar a disminuir esos efectos como consecuencia de este poco crecimiento de los maxilares, ¿no? Y habría que ver por qué está creciendo también poco esos maxilares. Hay que ver la talla, si está en relación a la edad del paciente o no. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero respecto a los dientes, ir viendo, ya saben ustedes, o van a aprender más, el tiempo de erupción. Entonces, se va haciendo extracciones prematuras para crear espacio para los dientes anteriores, ¿no? Y luego, pues, de repente va a haber necesidad de sacrificar a un diente permanente y se sacrificará, ¿no? O vemos si hay necesidad de expandir el maxilar. Hay un montón de tratamientos, pero hay que hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Entonces, la falta de diastema me está indicando a mí una discrepancia en el crecimiento de los maxilares, que no está creciendo correctamente, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la implantación es perpendicular en los dientes temporales y más bien oblicua, ¿no? Miren, en los dientes permanentes. ¿Como consecuencia de qué? Recordemos que los dientes temporales empiezan a erosionar a los 6 meses y el bebé no tiene mentón. El mentón recién va a aparecer cuando este cartílago artificial ha sido sustituido totalmente por hueso. En ese momento se adhieren las osículas mentonianas o los huesecillos mentonianos y aparece el mentón, ¿no? Y por eso es que el diente va a tener esta implantación. Estamos, miren cómo está todo relacionado. Está todo fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado. Al año y medio ya vamos a tener las molares, una molar o las dos molares temporales, ¿no? O 2 años. El cierre de este cartílago artificial es año y medio, 2 años, algunos dicen 2 años y medio. Son rangos simplemente. ¿Por qué? Porque a esa edad ya está completa la dentición temporal. Por lo tanto, las fuerzas masticatorias van a ser mayores. Por eso ustedes saben, si han tenido hermanitos, la dieta va a ir cambiando conforme el niño va a ir creciendo. Cuando ya tiene la función completa, la dentición temporal completa, ya es capaz de ejercer mayores fuerzas masticatorias sobre la mandíbula. Y ahora la mandíbula sí va a poder soportar esas fuerzas masticatorias porque ya se cerró el cartílago artificial. Es como si ustedes tuvieran dos estructuras duras unidas por un elástico. Y ustedes, mientras esté ese elástico, esas dos estructuras se van a ir movilizando, moviendo. Pero cuando ya ese elástico ha sido sustituido por otra estructura también dura, ya no se va, no va a tener esa elasticidad y puede ejercer las fuerzas masticatorias para su nutrición. Todo está calculado, ¿sí? Por eso es que los dientes temporales no se mesializan, no se van a mesializar. En cambio, los dientes permanentes sí se van a mesializar, sí se mesializan, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes, miren, esta implantación de los dientes temporales. Por eso habíamos dicho que esos dientes, la presencia de los dientes constituye un estímulo para el crecimiento de los maxilares. Es una matriz funcional que se le llama. Por eso es que si hay extracción prematura del diente temporal, ese diente permanente se va a ir mesializando, porque si se mesializa, se va a ir echando y va a cerrar el espacio para el diente permanente que debe evolucionar. Por eso de ahí la necesidad, cuando hay extracción prematura de estos dientes, de estas molares temporales, es mantener el espacio, para que el diente permanente no se pueda inclinar y cerrar el espacio. Son mantenedores de espacio que ya les van a enseñar a ustedes a
confeccionar. Es importante en esta etapa, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, el diente es necesaria su presencia para el crecimiento normal de los maxilares. Vamos a ver entonces ahora la estructura histológica de cada uno de estos componentes. Pase cuentilla, ¿quiere que yo la haga? El esmalte. Primero veamos en cuanto al grosor. El grosor, el grosor del esmalte del diente temporal es menor que el diente permanente. En la superficie, sus fosas y fisuras son más profundas también que en el diente permanente. No van a presentar esa extensión superficial de los estiércoles, que son los periquematíes. No presentan periquematíes entonces porque no tienen, o si tienen, son muy escasas las estrellas de Lexus que tienen los dientes temporales, ¿no? Eso sería macroscópicamente la diferencia. En cuanto a su composición química, el esmalte del diente temporal es menos mineralizado, su densidad es menor. ¿Por qué? Por el menor grado y menor tiempo de formación. Por lo tanto, tiene mayores componentes orgánicos y agua. En este caso, ciertas propiedades del esmalte que hemos visto van a ser diferentes. ¿Cómo será la elasticidad del esmalte del diente temporal? Mayor, tendrá mayor elasticidad. ¿Cómo será su permeabilidad? Mayor que el diente permanente, ¿no? Es por eso que la carie dental aparece rápidamente y avanza rápidamente en los dientes temporales. Y ustedes pueden así hacer la diferencia de todas las propiedades físico-químicas que nosotros hemos visto. La radiolucidez, en cuanto a su translucidez, ¿cómo será? ¿Mayor, menor, igual? La translucidez es menor. Y con la edad variará esta translucidez. No, en el diente temporal no, porque no tiene tiempo para aumentar su mineralización. Es por el tiempo, se llaman dientes temporales, ¿no? Y así pueden ustedes hacer las diferencias entre las propiedades que hemos visto del esmalte del diente permanente y ahora con el diente temporal. ¿Tiene prisma del esmalte? Tiene prisma del esmalte, pero en menor cantidad, y los cristales de hidroxapatita van a ser de menor tamaño. Por eso es que son más solubles a un pH ácido, por su permeabilidad, por su menor grado de mineralización. Es por eso que estos dientes temporales requieren de medidas preventivas permanentes, ¿no? No es que una vez a las 500 se le haga una medida preventiva, no. Las aplicaciones de flúor, los gigantes, tienen un tiempo para que nuevamente se vuelva a revertir. Es la única forma de poder proteger a estas piezas temporales de la caries. ¿Tiene esmalte prismático? Sí, tanto a nivel del límite amelodentinario como a nivel superficial. Y habíamos dicho que el grosor del esmalte prismático superficial es ligeramente mayor que el del diente permanente, y de ahí que la exposición al grabado ácido también es ligeramente mayor. Segundo, pero mayor que el diente permanente. Luego, la similitud en cuanto a las estructuras histológicas es igual. Presenta la vela, presenta usos, presenta usos de adamantina, presenta estrías, penachos de Lindgren, ¿no? Y es más, las bandas de Hunter-Scheger, que se escribían, se pueden apreciar con mayor claridad en los dientes temporales que en los dientes permanentes, ¿no?
No hay gradientes de concentración en los dientes temporales, lo que sí habíamos visto en los dientes permanentes, gradiente de concentración iónica. Hemos dicho que en los dientes permanentes, a nivel de la superficie, teníamos más elementos resistentes al pH ácido, ¿no? O sea, no solubles, e iban disminuyendo conforme, sí, pues disminuyendo, aquí teníamos más, iban disminuyendo conforme llegábamos al límite intestinal. Y al revés, había mayor componente soluble a nivel superficial e iban disminuyendo, ¿no es cierto?, conforme iban al límite dentinal. ¿Está correcto eso? ¿Ah? Claro. Elementos solubles, material orgánico. Sí, pues sí, José, es menor. Si estamos diciendo que los elementos más resistentes los encontramos mayor, la base del triángulo está en la superficie y vamos a tener la punta hacia el límite dentinal. Y el otro es al revés. No puedo tener más elementos inorgánicos en la superficie y igualmente más elementos orgánicos en la superficie. No. ¿Se dan cuenta? No tiene, no es real. Pero esto ya se supone que están estudiando. Han estudiado, se supone. Pero bueno, lo importante es saber que no existe una gradiente de concentración iónica en el esmalte del diente temporal. Quiere decir que la cantidad de calcio que yo tengo aquí va a ser igual que la cantidad de calcio que yo tengo aquí. En los dientes temporales era más calcio, menos conforme se iba acercando al límite dentinal. A eso se refiere la gradiente de concentración. Por eso decimos que el esmalte superficial era más resistente a la caries dental. En cambio aquí no. La resistencia es igual porque no existe esa gradiente de concentración iónica. Y otra diferencia es en cuanto a la forma de estos prismas de esmalte. Miren, mientras que nosotros hemos visto en los dientes permanentes que tenían una forma de escama o de pescado o de ojo de cerradura, aquí van a tener una forma de lágrima. Y observen ustedes los espacios interprismáticos es mayor porque la densidad es menor en el esmalte, ¿no? El color, ya hemos visto también, es un color más blanquecino azulado, igualmente por el grado de mineralización. Aquí pueden ver los prismas del esmalte, el esmalte aprismático, ¿no? Y los cristales de microcepatita, igual en el permanente, se disponen perpendicularmente a la superficie. Aquí, para que puedan ver ustedes la superficie de los dientes temporales, miren los diastemas y observen ustedes aquí en un diente permanente. Periquematíes, y en los dientes temporales no hay periquematíes. Por este grado de mineralización menor es que rápidamente se aprisionan, se desgastan los dientes temporales. En las molares que tenían sus fosas de fisura profunda se van a aplanar, ¿no? Se aplanan porque hay una mayor adhesión. ¿Y por qué hay una mayor adhesión? Por el menor grado de mineralización. Por eso es que ustedes van a ver a un niñito, ahora de repente todavía no lo aprecian, pareciera que ese niño va a tener una clase 3, porque las cúspides y las fosas crean un engranaje entre los dientes superiores e inferiores que impide su desplazamiento hacia adelante, ¿no? La mandíbula en realidad no es maxilar. En cambio, como se desgastan los dientes temporales, tiende a desplazarse hacia adelante. Y ustedes van a ver al bebé con un vis a vis y da la impresión de que va a tener una clase 3, o sea, los dientes inferiores más adelante que los dientes superiores, o un vis a vis. Pero no, eso es transitorio por el desgaste que sufren estos dientes temporales
y por eso es que se desplazan hacia adelante. Tampoco hay una explicación científica de por qué los niños, ustedes han visto, tienden a rechinar. Y no hay una explicación. Bueno, los papás dicen por parásitos. Pues hay una coincidencia, creo yo, porque justamente esos niños están que se llevan las cosas a la boca, no hay un cuidado de tener las manos limpias al consumir los alimentos y pueden presentar parásitos, ¿no? Pero no hay una explicación científica por qué esos parásitos harían que los niños rechinen los dientes, a no ser que le hagan cosquillas, no lo sé, la verdad, ¿no? Pero lo más probable es que sea por lo que están planos ya las superficies oclusales. Respecto a la retina, igualmente es menos mineralizada, la densidad es menor. Quiere decir que hay un menor número de túbulos dentrinarios. Y la diferencia entre los túbulos dentrinarios de los dientes permanentes y los dientes temporales, miren, es que en los dientes temporales los túbulos dentrinarios no tienen este recorrido tan marcado que sí se puede apreciar en los dientes temporales, perdón, en los dientes permanentes. El diámetro de los túbulos en los dientes temporales es mayor que el diámetro de los túbulos de los dientes permanentes. Por lo tanto, ¿cómo será la permeabilidad de los dientes temporales? Igual que los dientes permanentes. ¿Cómo? ¿Hay más que? ¿En dónde? Claro, la permeabilidad es mayor porque es menos mineralizada. Hay más componentes orgánicos, los túbulos están más amplios, entonces la permeabilidad va a ser mayor. Aunque se habla que dice como una medida de repente de protección, el diámetro de los túbulos dentrinarios a nivel del límite dentinario va a disminuir, ¿no? Como una forma de proteger probablemente a la pulpa dental, ¿no? Las líneas de Owen no existen también muy poco, o no son muy marcadas, porque recuerden que los dientes temporales, la fuente de calcio es continua en los dientes temporales, porque su desarrollo es más que todo intrauterino. Hay dentina interglobular, hay dentina interglobular, ¿cierto? Pero miren, en los dientes permanentes y en los dientes temporales es mucho más evidente, se expanden más, ¿no? O sea, quiere decir que la mineralización globular se afecta más en los dientes temporales. Entonces, todas estas características traen como consecuencia pues, de que la carie dental avanza muy rápidamente en los dientes temporales. Por eso es que ustedes van a tener pacientes cuya mamá le dice, pues doctor, hace un mes, 3 semanas, su diente estaba intacto y ahorita ya tiene como una fístula, como una hinchazón, ¿no? Hacia la encía, con un huequito, eso se llama fístula, ¿no? Que hay una comunicación del medio bucal con la parte interna de los maxilares, donde se encuentran pues, las raíces de la espina dental. Entonces tenemos aquí esta estructura histológica, pero mucho más marcada en los dientes temporales que en los dientes permanentes. No hay, digamos, tiempo para que se pueda marcar mucho la dentición, la dentina secundaria, por el poco tiempo de formación. Las molares un poco más, las molares temporales, porque permanecen hasta los 9, 10, a veces hasta los 11 años de edad. Tendría un mayor tiempo, digamos así, de permanencia en la cavidad oral. La pulpa dental, aquí lo podemos ver. ¿Qué es lo que me llama la atención? Aparentemente como que la pulpa dental del diente temporal es más voluminosa en relación al diente permanente. No,
tendrá un mayor, la pulpa será mucho más grande que la del diente temporal, pero hablamos de que es mucho más voluminosa cuando comparamos con el propio diente temporal. Miren ustedes, la pulpa ocupa un mayor espacio del diente en este diente temporal. En cambio, en el diente permanente es menos voluminoso. Pero comparándolo por sí mismo, no comparándolo con el otro, ¿no? ¿Qué otra diferencia? Los cuernos pulpares, los cuernos pulpares son mucho más altos en los dientes temporales que en los dientes permanentes. Miren, todos los factores que contribuyen a una caries dental con un avance rápido y que afecta también rápidamente a la pulpa dental. Este es un cuerno pulpar. Aquí tengo un esmalte delgado, menos mineralizado, la dentina también menos gruesa, obviamente menos mineralizado, más permeable, entonces rápidamente compromete a los cuernos pulpares. ¿Ya? Entonces observen, es un tejido conectivo laxo, un tejido conectivo mesenquimatoso que no tiene tiempo para envejecer. O sea, no se convierte en un tejido conectivo fibroso, porque ni bien termina de formarse la raíz, inmediatamente empieza la reabsorción radicular, la risólisis. De tal manera que cuando empieza la risólisis o la reabsorción de la raíz, podemos considerar a la pulpa dental del diente temporal como vieja, pero no ha habido cambios histológicos. ¿Está claro? Ahora, no hay conductos accesorios. Conductas accesorias es que de aquí, por ejemplo, surja un conductito o varios conductitos. En los dientes permanentes sí es frecuente la presencia de los conductos accesorios. ¿Por qué? Recuerden que ¿quién guiaba la formación de esta raíz? ¿Quién guiaba? La vaina radicular. La vaina radicular. Y cuando la vaina radicular, imaginémonos, ya guió aquí este pedacito, se rompe aquí, entonces los vasos sanguíneos ingresan rápidamente del tejido conectivo adyacente, ¿no? Del ligamento periodontal ingresan y luego sobre ese vaso sanguíneo que ha ingresado se forman estas estructuras de la raíz. Ese es un conducto accesorio. En los dientes temporales no se aprecian, no se observan esos conductos laterales que sí lo podemos ver en el diente permanente. Pero ojo, es frecuente, hasta un 30% se dice, la comunicación pulpo-periodontal. O sea, esa vía falsa que ustedes, les digo, pueden crear fisiológicamente durante el desarrollo de este diente temporal, sí se puede formar. Se forma una comunicación pulpo-periodontal. Un 30% de los dientes temporales presentan esas comunicaciones pulpo-periodontal. Es por eso que les decía que después que la mamá viene y le dice hace 3 semanas, doctor, 15 días, yo le veía el diente, su coronita completa, pero ahora miren, ya viene, ya está hinchadito. Miren ustedes ese compromiso, ¿no? Ya hay hasta una fístula, puede ser, o sea, una luz, una entrada que comunica este medio con el interior. Entonces, ¿por qué? Porque es muy probable que esa piecita haya presentado un compromiso o una comunicación pulpo-periodontal. Por eso es que se afecta rápidamente esta pieza dentaria y ocasionando esos abscesos periapicales, inclusive con una fístula, ¿no? Entonces, ese es digamos, un evento importante o una característica importante de conocimiento en los dientes temporales. ¿Por qué? Porque de repente nosotros simplemente damos una medicación y creemos que ya es suficiente, o hacemos un tratamiento radicular y creemos que eso es suficiente, pero no. Si hay esta comunicación, no vamos a tener éxito y va a persistir o se va a reactivar casi inmediatamente, ¿no? Tenemos que tener ese concepto bastante claro.
Miren aquí, vamos a ver ahorita, las raíces son acintadas, por lo tanto, la pulpa de los dientes temporales también tiene una estructura o una morfología acintada, ¿no? Lo que dificulta a veces un tratamiento radicular, una pulpectomía se llama, de estos dientes temporales. Aparentemente debe ser bastante sencillo hasta una extracción, sin embargo no es tan sencillo, se puede presentar complicaciones, miren por la forma. Definitivamente, si yo aplico fuerza al hacer una extracción, la voy a sacar en un abrir y cerrar de ojos, es más, le saco con la mitad del maxilar, fracturo, porque recordemos, tengamos en cuenta que el hueso también de este niño no está muy mineralizado, ¿no? Está en formación, tiene muchos espacios medulares y si ejercemos fuerza vamos a fracturar. Sobre todo en estos casos aquí ya hay destrucción ósea. Y algo importante que tenemos que ver, hijos, cuando tengamos pacientes, o ustedes tengan pacientes niños, obviamente con compromiso de esta piecita que le ha ocasionado esta alteración, generalmente siempre pensamos que hay que limpiar, hacemos la extracción y hay que limpiar este alveolo dental, pero tenemos que tener cuidado, porque debajo de este diente temporal, imagínense que aquí vamos a hacer esta extracción, ha habido un absceso, presentó un absceso con una fístula y tengo que sacar. La infección obviamente está aquí. Si yo cureteo, como si lo hacemos en dientes permanentes, porque ya no hay nada más abajo, tienen que limpiar. Podemos lesionar ese techo delgado que le está separando y es muy probable que inclusive ya esté comprometido. Y vamos a limpiar todo esto y el diente, sobre todo el superior, se va a caer. El germen dentario se cae en forma espontánea, porque estamos dejando todo esto abierto. Por eso es que la limpieza en un diente con absceso, en un diente temporal, tiene que hacerse con mucho cuidado, sin tocar el fondo, porque podemos provocar la pérdida de ese diente temporal. ¿Sí? Miren, en cuanto a las raíces de los dientes temporales, observen, son acintados y es más, es convexo, de tal manera que el hueso que se interpone en estas curvaturas es la que va a dificultar cuando el diente está comprometido y todavía no se ha absorbido estas piezas, vamos a ver que hay resistencia por el hueso que se interpone en estas zonas que están convexas. Y una característica de la raíz de los dientes temporales es su dislaceración o su curvatura, para que me entiendan mejor, miren hacia distal y en los anteriores ligeramente hacia palatino. O sea, hay una curvatura, una dislaceración del ápice de los dientes temporales que también dificulta un poco la extensión y los tratamientos radiculares, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque, vuelvo a repetir, podemos producir la fractura de la tabla externa de los maxilares. Entonces, esa sentada convexa lo que dificulta entonces los tratamientos, ¿no? Muy bien. Ni bien se ha formado, entonces, esta raíz termina de formarse, perdón, ya va a empezar, miren cómo se ha ubicado aquí el diente permanente, empieza la risólisis o la resorción radicular. Esto está genéticamente programado, es cierto, porque en ausencia de dientes permanentes se va a resolver, pero no totalmente, ¿no? O tarda mucho. De tal manera que la presencia del diente permanente es determinante para la reabsorción de o la risólisis de los dientes temporales. Para la reducción dental, entonces, es determinante. ¿Sí? Asimismo, su ubicación. Vuelvo a repetir, si bien es cierto, genéticamente está programado, pero es muy importante la presencia de los dientes permanentes.
Y la ubicación me va a determinar pues que toda la raíz se vaya a resolver, porque si no, vamos a tener la presencia de las dos decisiones en ese niño, porque persistirá generalmente la tabla externa o la tabla vestibular de la raíz dental. El ligamento periodontal es un tejido conectivo fibroso, pero no es tan fibroso como en los dientes permanentes. Decimos fibroso porque predominan las fibras celulares, pero no tiene la densidad que va a tener los dientes permanentes. Es mucho más vascularizado, tendrá una mayor cantidad de líquido lístico de la membrana periodontal. Y cuando se va a reabsorber, también este ligamento periodontal se va a reabsorber. En este caso, o se va a ir evolucionando, reaccionando, pero gracias a los fibroblastos, fundamentalmente. Cuando hicimos membrana periodontal o ligamento periodontal, habíamos dicho que las fibras colágenas se remodelan y que los que se encargaban de esta remodelación eran los propios fibroblastos, que cuando fagocitan tomarán el nombre de fibroblastos. En la resólisis de los dientes temporales, entonces la reabsorción del cemento de la dentina está a cargo de los odontoblastos y la resorción del ligamento periodontal a cargo de los fibroblastos. Y esta reabsorción, ya habíamos hablado, no es continua, es discontinua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a haber etapas de reabsorción activa, etapas de reposo y es más de neoformación de los tejidos de sostén. Por eso les decía que podían traer una mamá a su niño diciéndole que le está doliendo, se está moviendo mucho, y ese niño no se deja extraer. Obviamente no podemos perder el tiempo, o si no logramos calmarlo, le decimos que lo traiga dentro de una semana, que le hable, y no viene la mamá trayendo al bebé. Y si la llaman ustedes, le va a decir, no, ya no le molesta porque ya no se le mueve mucho. Entonces, ¿qué significa? Que estará en esa etapa de neoformación de los tejidos de sostén. Pero nuevamente entrará a la etapa de reabsorción activa. O sea, es cíclico o es discontinua la disólisis de los dientes temporales, ¿verdad? Y miren, la mucosa bucal también tiene sus particularidades en relación a la mucosa de una dentición permanente. Aquí ya están evolucionando a nivel de los dientes permanentes, pero la mucosa de un niño es de un rosado más intenso, ¿no? Uno, porque el epitelio todavía es más delgado, su lámina propio podium no tiene la densidad que tiene el podium de una persona con dentición permanente, es mucho más brillosa y no va a presentar el puntillado que normalmente presenta la encía de vida en la dentición permanente. La papila interdentaria, ¿no?, es achatada justamente por los diastemas que tienen estos niños, de tal manera que esta encía interdentaria no termina en forma aguda, sino como una pirámide truncada, es achatada. Igualmente la cresta alveolar. La cresta alveolar, saben ustedes que también termina en forma aguda, pero aquí también terminará en forma achatada por la presencia de los diastemas, ¿no? Entonces, hay una mayor coloración, aparentemente como que hay una mayor irrigación, ¿sí? Aquí carencia de puntillado, no es punteado. Bueno, también se habla de punteado. No, bueno, aparentemente es mucho más irrigado, por eso es de un color rojo, papilas achatadas, tejido menos fibroso y más vascularizado, obviamente, porque es menos fibroso, ¿no? El espacio periodontal en el video es mucho más ancho. ¿Por qué será mucho más ancho el espacio periodontal? Porque las fuerzas masticatorias son más leves que en la dentición permanente. Y recuerden
el estímulo para la remodelación del hueso alveolar son las fuerzas másticas. Entonces, aquí es mucho más ancho porque el estímulo todavía no tiene la misma intensidad, ¿no? El hueso alveolar, menos mineralizado, por eso es que posee mayores espacios medulares. Y las piezas alveolares, como les decía, también van a ser aplanadas por esa presencia de los espacios de los diastemas, ¿no? Pues miren, hay que tener bastante cuidado, por favor, hijos, cuando hagan ustedes una extracción. Deben educar a sus pacientes, porque una pieza comprometida que está generando un absceso, para que ese absceso salga al exterior, tiene que ir destruyendo por lógica hueso. Entonces, el hueso se puede perder rápidamente en un paciente niño por el menor grado de mineralización. Es más, por los espacios medulares, como hay grandes espacios medulares, ese absceso puede migrar a través del espacio medular y producir, pues, una tumefacción grande, ¿no? Ya les van a enseñar en patología también de todo un enigma, porque por ahí difunde, por esos espacios medulares puede difundir rápidamente ese proceso infeccioso. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, miren, estas características determinan el protocolo de atención de un niño, ¿no? Con medidas preventivas constantes, obviamente cíclicas cada cierto tiempo, pero no lo pueden hacer una vez al año o cuando se le ocurra al papá. Pero eso depende de ustedes, de cómo eduquen a las mamás, porque tienen que educar a las mamás para que ellas puedan llevar a cabo, pues puedan llevar al niño hacia la consulta y mantener esos espacios. Sobre todo, hacerle ver que la presencia de esos dientes temporales es importante para su crecimiento y desarrollo, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, por favor, se va a tomar el examen a las 9:30, háganse presente en el laboratorio, ¿ya? Ahorita,